de un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión el día de hoy, miércoles 13 de mayo del 2026. Entregando todo al Señor. En el Salmo 37, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. La justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Vivimos en una generación marcada por la ansiedad, el control humano y la incertidumbre. Mucho más cuando estamos frente a modelos de corrupción vestidos como inocentes. Y es terrible el mundo que vivimos. El hombre moderno desea gobernar su propio destino y gobernar a los demás, dirigir sus propios pasos y asegurar sus propios resultados. Sin embargo, cuanto más intenta controlar la vida, más descubre la fragilidad de su corazón. El Salmo 37 fue escrito precisamente para creyentes que luchaban al ver la prosperidad aparente de los impíos y la aflicción de los justos, manifestando incluso que los impíos, como se dice vulgarmente, se salen con la suya. David, anciano ya, como leemos en el versículo 25, habla con la madurez de alguien que ha caminado muchos años con Dios. Y recordemos, David, según lo que Dios manifestó, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En este contexto, los versículos 5 y 6 son una invitación divina a descansar completamente en la soberanía del Señor. No se trata de una fe superficial, no es optimismo religioso, no es resignación pasiva, es una entrega total de absolutamente todo lo que hace una persona al Dios soberano. La verdadera fe descansa en la perfecta sabiduría y soberanía de Dios, aun cuando las circunstancias parecen incomprensibles. El creyente glorifica a Dios cuando entrega completamente su vida al Señor y descansa en su soberanía, confiando en que Él actuará fielmente en el tiempo perfecto. El Salmo 37 es atribuido a David. Probablemente fue escrito en la etapa final de su vida, como ya lo dijimos, anciano, pues el salmista declara en el versículo 25: joven fui y he envejecido. Es un salmo sapiencial semejante al libro de Proverbios. Su propósito es instruir al pueblo de Dios acerca de cómo vivir en medio de la injusticia aparente. Israel observa frecuentemente la prosperidad temporal de los malvados, mientras los judíos sufrían persecución, pobreza, abandono. David responde mostrando que el éxito del impío es temporal, pero la fidelidad de Dios hacia los justos es eterna. Se cuenta que un misionero atravesaba una tormenta en alta mar. Mientras todos estaban aterrados, él permanecía tranquilo. Un pasajero le preguntó: ¿cómo puede estar tan calmado en medio de esta tormenta? El misionero respondió: porque mi vida ya no me pertenece. Hace muchos años la entregué completamente a Cristo. Eso es exactamente lo que Dios, a través de David, enseña en este texto. La paz verdadera nace cuando el camino
ya no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Damos un poquito el significado de cada palabra en el hebreo. Encomienda proviene del verbo hebreo galal, que significa rodar, transferir una carga, mover algo pesado hacia otro. La idea es, rueda tu carga sobre el Señor, sobre Jehová tu Dios. No es simplemente hablarle a Dios del problema, es transferir completamente el peso de ese problema a Dios. Confía, habla de seguridad, descanso confiado, dependencia absoluta, no parcial, absoluta. Describe a alguien que se recuesta plenamente sobre algo firme. La fe bíblica no es incertidumbre emocional, es reposo absoluto en el carácter de Dios. Él hará, literalmente, Él actuará. David no especifica cómo actuará Dios, porque la fe verdadera no exige controlar los métodos divinos. Por tanto, no tienen fe quienes se ponen a declarar, decretar o apropiarse de las promesas. Esto es porque no confían en el Señor y entonces tienen que acudir a sus fuerzas. El llamado a entregar toda la vida en sus manos está en encomienda al Señor todo lo que haces. Encomienda, entrega. La palabra todo lo que haces o el camino habla de dirección, decisiones o libre albedrío, futuro, circunstancias, vida completa. Todo debemos dejar en sus manos. David no habla de entregar solamente problemas espirituales, habla de entregar todo lo que hace. Muchos desean a Cristo como Salvador, pero no como Señor soberano de sus vidas, porque quiere el ser humano seguir decidiendo sobre lo que él considera que es bueno o que es malo, la razón, la lógica humana. Entregar el ministerio, entregar la familia, entregar el trabajo, entregar el futuro, entregar los temores, entregar la reputación, entregar las pruebas. La ansiedad no alivia el mañana, solamente roba la fuerza del presente. El llamado a descansar en la soberanía divina lo vemos y confía en Él. En esas palabras hay un llamado a descansar en la soberanía. La soberanía de Dios no es que yo tengo que decirle a Dios que haga. Él me dice a mí lo que yo haga. Alguien decía que debemos analizar, ver lógicamente y razonablemente y la fe aumentará, porque la entiendo. Qué triste pensamiento. La confianza es en que no existe fuera de Dios nadie que sepa y pueda hacer las cosas correcta y perfectamente. Solo Dios. Nadie puede saber lo que nos conviene, sino única y exclusivamente Dios, porque Él nos creó y Él todo lo sabe y lo conoce. Eso es estar en las mejores manos. Diríamos, o la entrega sin confianza produce una religión amarga. Muchos dicen, Señor, aquí está mi problema, y le indican al Señor el problema, pero luego vuelven a cargarlo, vuelven a tomarlo y vuelven a decidir sobre lo que se tiene que hacer. David, guiado por Dios, enseña, la verdadera entrega incluye descanso. Si alguien dice que le ha entregado al Señor y no está descansando en el Señor, es porque no le ha entregado. Sigue con la carga. Pero aquí, en este texto, miramos la doctrina de la soberanía de Dios. Esto nos muestra su doctrina. Desde una perspectiva doctrinal sólida, este texto revela la providencia divina,
el gobierno absoluto de Dios, la fidelidad del pacto, la seguridad del creyente. La fe se niega a mirar solamente las circunstancias, mira al Dios que gobierna las circunstancias. Pero luego de leer y analizar ese texto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo ponemos en práctica? Hay creyentes agotados por controlar todo, destruidos por la ansiedad al no poder lograrlo, consumidos por el temor al futuro, porque incluso se le acaban las fuerzas. El Salmo llama al creyente a descansar en el gobierno perfecto de Dios. La promesa de la intervención divina dice, y Él hará. ¡Qué frase tan gloriosa! No dice David, tal vez hará, quizá actuará, si las circunstancias ayudan, porque este es el temor de muchos creyentes. Pero dice la palabra, Él hará, con una certeza profunda. Dios nunca abandona a sus hijos. En Romanos 8:28 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. La fe no descansa en explicaciones, descansa en el carácter de Dios. La providencia divina significa que Dios controla cada detalle del universo para cumplir perfectamente sus propósitos eternos. La reivindicación final del justo nos muestra, exhibirá tu justicia como la luz. David enseña que Dios mismo defenderá al justo. A veces el creyente es malinterpretado, criticado, acusado falsamente, despreciado, pero Dios promete sacar la verdad a la luz. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y será como la luz del mediodía, te exaltará, todos lo verán. El mediodía en Israel representaba la máxima claridad del día. Dios hará evidente la fidelidad del justo, es lo que el texto dice. Y esto apunta finalmente al día en que Cristo vindicará plenamente a su pueblo. Pero miremosle a Cristo en el texto. Este pasaje encuentra cumplimiento perfecto en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Mire, Jesús encomendó su camino al Padre, descansó perfectamente en la voluntad divina, sufrió injustamente, fue vindicado gloriosamente en la resurrección. Él como hombre lo hizo todo. Cumplió al pie de la letra el texto, todo lo que se debía hacer. Él es el único perfecto como ser humano. Pero, ¿qué podemos hacer para vivir esto? Entreguemos completamente nuestra vida al Señor, no parcialmente, no emocionalmente, no temporalmente, totalmente. Esa es la certeza, totalmente. Dejemos de luchar y controlar lo que pertenece a Dios. La ansiedad muchas veces es una forma de incredulidad práctica. Aprendamos a esperar el cumplimiento del propósito de Dios. Dios nunca llega tarde. Confiemos en que Dios defenderá su causa. El creyente no necesita vengarse ni justificarse desesperadamente. La pregunta es, ¿qué carga estamos tratando de llevar solos? Dios no nos llamó a sostener el universo, Dios nos llamó a confiar en Él. El Salmo 37 nos invita a
entregar, confiar, descansar y esperar, porque el Dios soberano sigue obrando. El creyente que vive entregado al Señor puede caminar en paz aún en medio del caos, así como este tiempo peligroso que vivimos, un caos total, lleno de corrupción, lleno de malas intenciones, lleno de violencia, de narcotráfico, lleno de falsedad, porque Dios gobierna, Dios sostiene, Dios dirige, Dios actúa. Dios vindicará a sus hijos. Y entendamos por qué Cristo Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Muera yo, muera a todo, absolutamente todo. El muerto entrega todo y no se lleva nada de acá. Pues debemos confiar de esa manera, entregar al Señor toda nuestra vida. Eso es confiar. Y vivamos así y veamos su gloria. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.